Bien, vamos a dar comienzo a este segundo bloque. Antes, dejadme recordaros que todas las preguntas que estáis haciendo a través del chat, tanto las que se han hecho en el primer bloque, se os dará contestación a través de mail junto con la encuesta de satisfacción, ¿de acuerdo? No se va a dejar ninguna sin contestar. Pues en este segundo bloque tenemos unas ponencias. La jornada cuenta con varias ponencias centradas todas ellas en la climatización. La primera se trata de la conectividad de equipos para climatización y agua caliente sanitaria y corre a cargo de Gaspar Martín. Gaspar Martín es el director técnico del Grupo Atlantic. Gaspar, además, es miembro de la Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calefacción, FEGECA, y de la Asociación Catalana de Técnicos de Climatización y Refrigeración, ACTECIR, entre otras organizaciones del sector. En esta ponencia nos va a comentar las ventajas que presenta el uso de la conectividad aplicada en equipos para la climatización y agua caliente sanitaria, así como el estado del arte actual en este tipo de sistemas. Y se va a referir también a las diversas opciones que existen en el mercado y los elementos de campo necesarios para su configuración, tanto para aplicación del tipo doméstico residencial como del tipo terciario. Pues Gaspar, bienvenido y por favor, ilústranos. Gracias, Ramón. Pues comparto pantalla. Vale, ¿me confirmáis que se ve bien la imagen y el sonido es correcto? Se ve correctamente. Perfecto, pues gracias Ramón por la introducción. Agradecer también al CRN y a CONAIF la invitación en esta jornada y espero que sea de vuestro interés la presentación. Bien, como ha dicho Ramón, lo que vamos a hacer en esta primera ponencia de las tres que veremos o lo que nos queda de mañana es una introducción a lo que sería conectividad, el concepto de conectividad aplicada a equipos de climatización. Un poco el marco general, situación del arte, y luego también lo que haremos serán dos partes, una más orientada a instalaciones de tipo residencial y una más orientada a instalaciones de tipo terciario, incluso pseudoindustrial. Esta será más somera porque mis dos compañeros que nos acompañan esta mañana pues entrarán en mayor detalle en este tipo de aspectos, porque ya avanzo, las instalaciones de tipo terciario son mucho más complejas y hay más posibilidades en términos de conectividad. Si me permitís, para empezar brevemente, para quien no conozca la marca a la que represento y empresas a las que represento, Grupo Atlantic es una multinacional de origen francesa con presencia en más de 70 países, 37 de ellos con filial comercial. Yo representaría las filiales comerciales de España y Portugal. Y es un grupo industrial muy potente. Tenemos 28 fábricas repartidas por todo el mundo, principalmente por Europa. Pero lo que hacemos en estas 28 fábricas es fabricar productos bajo 17 marcas. Marcas de diversa orientación, marcas más de tipo residencial, marcas más de tipo industrial, productos de ventilación, aire acondicionado, climatización, renovables, agua caliente sanitaria, pero siempre un poco el punto de unión de estas 17 marcas es el confort térmico. Lo que hacemos es fabricar diversos productos orientados siempre hacia el confort térmico de las personas. ¿Qué ocurre también? Que no todas las marcas operan en todos los mercados y Grupo Atlantic España lo que hace es comercializar productos bajo 4 marcas. Marca Edesa, marca fundamentalmente se comercializa en termos eléctricos para el canal retail. La marca Termor, que es la marca referente en soluciones de tipo residencial, termos, calderas mixtas y fundamental hoy en día soluciones de bomba de calor de diversa tipología. Y luego las marcas de orientación más colectiva, marcas ACV Ignis. ACV es la marca de referencia en soluciones para agua caliente sanitaria e Ignis es la marca referente en soluciones de media alta potencia, típicamente calderas de condensación, media alta potencia y también soluciones de tipo industrial. Bajo el marca Ignis también tendríamos todo el catálogo de caldera de vapor, agua sobrecalentada, aceite térmico, todo este tipo de productos. Este es un poco pues, el resumen rápido de quién es Grupo Atlantic y qué marcas podemos encontrar en España comercializadas bajo Grupo Atlantic. Entrando ya propiamente en la exposición, en la presentación de esta mañana, como hemos dicho, vamos a empezar hablando muy someramente, porque muchos temas que veremos probablemente podrían dar pie a una ponencia específica de ese tema. Una primera introducción de dónde estamos en términos de conectividad en las instalaciones de climatización. Antes, bueno, creo que es razonable definir
qué se entiende por la conectividad. Conectividad aplicada a cualquier tipo de componente y equipo. Luego ya lo aterrizaremos a los equipos de climatización. La conectividad es una definición muy clara. Básicamente es la capacidad que tienen diversos dispositivos para conectarse y comunicarse entre ellos. Básicamente para intercambiar una información y de esta manera pues, realizar una serie de acciones, ya sea en el ámbito de los electrodomésticos o en el caso de los equipos de climatización. Esta conexión lo que hace es intercambiar información de tipo digital. Esto lo tenemos bastante consolidado en otros ámbitos que no son la climatización. Hoy todos estamos permanentemente conectados, básicamente porque el móvil, como dispositivo que podemos llevar encima, nos permite esta función. Hay otro concepto que se ha insinuado también en la mesa redonda antes del descanso, que es el Internet of Things. Básicamente, más allá de la conectividad, de esa conexión que tenemos entre dos componentes que se comunican entre ellos, hay también un concepto que es esa interconexión de todos los objetos, un poco la filosofía de interconectar digitalmente todos los objetos para esa información utilizarla para que funcionen de forma más eficiente. Esto ya también lo que nos permite es monitorizar y controlar estos equipos a distancia. Aquí vemos una gráfica, no está actualizada al 2021, pero nos da un poco idea del avance de lo que sería el Internet of Things, ¿no? La conectividad de equipos. Este es un concepto que se definió no hace mucho, aunque esta gráfica nos lleva un poco más atrás en el tiempo, pero lo que sería la definición de conectividad de Internet of Things es del 2009. Vemos que la evolución es enorme. Cada vez hay más objetos, más equipos conectados en la red digital. Hablamos de que en la actualidad, si hiciéramos una media a nivel mundial, hay aproximadamente 6 equipos por persona en el mundo conectados en este Internet of Things. Y vemos también que en cuestión aproximadamente de unos 10 años, más o menos, desde el 2010 aproximadamente, la evolución es exponencial. Esto nos lleva a que en el futuro prácticamente la totalidad de equipos, estén conectados. En ese escenario, obviamente, pues también entrará en escena la conectividad masiva, ya es una realidad, pero cada vez será más intensivo este uso de conectividad en los equipos de climatización. Vamos a ver cuáles son esos vectores, ¿no? Todos tenemos muy claro que la conectividad, digitalización en el ámbito de la climatización es fundamental, pero vamos a ver qué vectores de crecimiento podemos encontrar en este ámbito. Estas son algunas reflexiones más orientadas al usuario doméstico. Luego hablaremos al final de la presentación de las instalaciones de tipo terciario, ¿no? Que ahí es otro escenario que quizá ya hay más camino realizado por la filosofía y complejidad de estas instalaciones. A nivel usuario doméstico, la conectividad es un concepto que está arraigado, ya hemos dicho antes, el uso intensivo del móvil permite esto. También tenemos un usuario que cada vez está más formado. Ahí Google, para bien o para mal, pues ayuda en este crecimiento de la digitalización. Tenemos un usuario más tecnificado, formado y conectado en múltiples ámbitos de su vida. Obviamente también la climatización es una parte de esa vida y también observamos que el usuario cada vez recibe de forma más natural, hablo de productos de tipo doméstico, pues estas prestaciones y estas funciones de los equipos conectados. A nivel de equipos de climatización, también hay una derivada, podríamos decir, o un tema complementario, que es que cada vez tenemos más conciencia de lo que sería el ahorro y la eficiencia energética. La eficiencia energética está muy ligada a la monitorización, control de esos equipos, y ahí la conectividad es una derivada más. Por tanto, hay esa conciencia un poco social del ahorro y la eficiencia energética que también entendemos que ayuda a ser un vector de crecimiento de esta conectividad en equipos de climatización. Llegando al extremo, y esto en productos domésticos lo estamos ya observando desde hace tiempo, que lo que sería el equipo que tenemos en nuestra vivienda, sea una caldera, una bomba de calor, incluso un termo, cada vez entendemos ese producto más como un electrodoméstico. Por tanto, empezamos ya a entender que las funciones de conectividad son más naturales por esa normalización de este tipo de equipos que, si miramos al pasado, pues la caldera estaba en un armario, ni la mirábamos, cuando solamente nos acordábamos de ella cuando no funcionaba. Ahora esto poco a poco está cambiando. Incluso la propia normativa, la directiva de ecodiseño y la complementaria de etiquetado, con el uso de las etiquetas de producto, pues son etiquetas que desde el 2015 se emplean en los equipos de climatización, que son muy similares a los que tenemos en una lavadora, por ejemplo. Por tanto, todo esto se está normalizando a nivel de gran usuario final, usuario no técnico, sino usuario de instalaciones de tipo residencial. Hay otros vectores también
que entendemos que están favoreciendo este aumento de la conectividad, que es la propia normativa. Esto Marta lo comentaba en la mesa redonda, todas las modificaciones normativas. Aquí hemos resumido 3 de ellas, podría haber alguna más, algún Real Decreto más, pero un poco para poner un marco general a nivel normativo. Obviamente la modificación del Código Técnico, publicada en 2019, más allá de otras cuestiones de eficiencia, etcétera, lo que hace también de forma indirecta es favorecer el uso de sistemas híbridos. Un sistema es híbrido cuando combinamos varias tecnologías, varias fuentes de generación, muy apoyado en fuentes de origen renovable. Obviamente los sistemas híbridos son fundamentales, muy eficientes, muy eficaces, lo tenemos claro, pero son más complejos técnicamente hablando. Manejan más puntos de control, hay que hacer una monitorización más fina para buscar el punto óptimo de funcionamiento de la instalación para reducir el consumo de energía. Por tanto, los sistemas híbridos de forma implícita también de alguna manera nos abren un puente para la conectividad, es decir, tener sistemas conectados que podamos monitorizar y controlar para, en esa hibridación, tener un funcionamiento óptimo. Hay otra derivada también de esta publicación del Código Técnico, que es el concepto de edificios de consumo de energía casi nula. Antes también se ha dicho. Este Código Técnico, de hecho, se aprovechó también para dar una definición legal a este tipo de edificios. La eficiencia siempre va ligada al control, monitorización, y el control, monitorización también, para hacerlo bien y de forma cómoda y totalmente amplia, hay que hablar también de conectividad. Tenemos que poder controlar nuestras instalaciones y también nuestros edificios de forma remota para buscar esa eficiencia de todo el sistema. Luego también algo que puede parecer menor, pero en mi opinión también tiene su relevancia, ligado con esta hibridación. Hablamos de hibridación, por ejemplo, de bombas de calor con sistemas fotovoltaicos. El Real Decreto 244 de autoconsumo, que en 2019 nos define, de hecho, las reglas que definen el autoconsumo en España, pues lo que hizo también fue dinamizar el sector de la energía fotovoltaica. Precisamente este tipo de instalaciones fotovoltaicas es un sector, en mi opinión, en el que esta conectividad, estas prestaciones de monitorización, etcétera, quizá están más maduras por el propio funcionamiento de este tipo de instalaciones, en el que tenemos curvas de excedentes, curvas de consumos. Podemos decir que está más consolidado lo que serían las funciones de conectividad en los sistemas fotovoltaicos. El hecho de hibridar esos sistemas fotovoltaicos con sistemas bomba de calor, de alguna manera hay una sinergia positiva que arrastra a otros sistemas de climatización. El propio RITE, modificado este año, en marzo de este año se publicó la última modificación del RITE. Más allá de otros aspectos, esto nos daría para hablar mucho rato de ellos, pero hay un concepto ya claro que es la propia definición del ámbito de aplicación de las instalaciones térmicas. Las instalaciones térmicas, que es el ámbito donde aplica el RITE, obviamente, pues se ha añadido, esto que hemos marcado aquí en verde, se han añadido 2 tipologías de instalaciones en la propia definición de instalación térmica. Esto ya marca mucho lo que vemos en esta modificación del RITE, que se le da más importancia a sistemas de redes de distrito, esto no viene al caso en la sesión de hoy, y también en la propia definición de instalación térmica se incluyen los sistemas de automatización y control. Más allá de que, insisto, aparecen más puntos en el RITE que habla de este tipo de sistemas y sistemas conectados, monitorizados remotamente, etcétera, el hecho de que aparezcan en la definición de instalación térmica ya nos está marcando un poco la idea que a nivel reglamentario, tanto ahora en el presente como en el futuro, se le va a dar a este tipo de instalaciones de control, de regulación y control, que obviamente deben estar conectadas, monitorizadas, controladas de forma remota para mejorar, al fin y al cabo todo esto lo que pretende es mejorar la eficiencia y reducir el consumo de energía fósil en nuestros edificios. Pero también dentro de lo que sería el marco normativo hay una serie de vectores que nos vienen dados, es bien cierto, en diversos reales decretos que nos favorecen de alguna manera o dinamizan lo que sería el uso intensivo de la conectividad. Hablando de instalaciones de tipo doméstico, equipos para vivienda, para aplicaciones de tipo residencial, ¿qué equipos podemos conectar? Pues prácticamente cualquier equipo orientado a la climatización y confort térmico de las personas de estas viviendas. Podemos conectar perfectamente bombas de calor, los que serían generadores, bombas de calor y calderas, luego veremos algún detalle más, pero este tipo de equipos productores, generadores, se pueden conectar y controlar remotamente con dispositivos móviles, con diversas opciones y prestaciones que luego veremos. Un termoeléctrico, un equipo muy básico en funcionamiento, básicamente es un equipo con una resistencia eléctrica que calienta el agua almacenada dentro del mismo, también es conectable, también se puede conectar. Obviamente ya entendemos que aquí los elementos de control serán menores, básicamente programaciones horarias
y temperaturas de uso, de almacenamiento del ACS, pero son conectables y controlables vía Wi-Fi con el móvil. Esto se puede hacer. Otros generadores más complejos, obviamente, como sería una bomba de calor, permite opciones más amplias de funcionamiento, porque hablamos ya de sistemas que, además de lo que sería el agua caliente sanitaria, también satisfacen las demandas de climatización, tanto calefacción como refrigeración. Pero lo que serían generadores se puede conectar, y luego también los emisores, radiadores eléctricos, fan coils, sistemas de ventilación y aire acondicionado, todos los equipos asociados a la climatización, independientemente de la tecnología que sea, se pueden conectar, monitorizar y controlar, mejor dicho, remotamente con un dispositivo móvil. Aquí no aparecen, pero obviamente también sistemas renovables puros, como serían solares, instalaciones solares térmicas o fotovoltaicas, también se pueden monitorizar y controlar de forma remota, con la idea de que estos dispositivos luego toda esa información y ese manejo lo centralizamos a nivel de instalaciones residenciales en un dispositivo móvil, en una app tanto para iPhone como para Android, que nos permite controlar y actuar sobre estos elementos. Con lo que, en definitiva, cualquier equipo de climatización en la actualidad es conectable y controlable de forma remota. Hablando de equipos de climatización, hay un elemento, hablo de equipos que nos satisfacen la demanda de clima, calefacción, refrigeración. Hay un elemento que es fundamental en la conectividad, podríamos decir que es el puente entre esa aplicación móvil y lo que sería el generador, la bomba de calor, etcétera, que es el termostato. Es el elemento fundamental que nos permite ya no solo conectar remotamente, sino conseguir que el generador trabaje de la forma óptima para satisfacer nuestra demanda de confort consumiendo la menor energía posible. En ese sentido, en el mercado hay múltiples tipos de termostatos, básicamente agrupándolos por familias, y a medida que aumentemos en esta explicación, tendremos termostatos cada vez más sofisticados que nos permiten mayores opciones de control. Podemos empezar con un termostato muy básico, que son los on-off, que básicamente lo que hace este termostato es arrancar o parar el equipo de forma remota. Podemos actuar sobre ese arrancado y paro del generador. Obviamente esto es una prestación muy básica. La realidad es que hoy en día hablamos de termostatos que nos permiten mayores funciones. Podemos hablar de termostatos estándar, con sistemas o protocolos, mejor dicho, de comunicación estándar. Aquí entendemos que el OpenTherm es un estándar bastante extendido en el mercado, que lo que permiten estos termostatos es, además de ese arrancado y paro de lo que sería el generador, también configurar temperaturas de consigna, cambiar potencia, ¿no? Lo que sería la modulación de potencia, la entrega de potencia, nos permiten unas prestaciones mayores respecto a los termostatos on-off. Esto, más allá de aspectos de conectividad, la ventaja es que permite manejar de forma más precisa el generador, básicamente para que trabaje siempre en el régimen de carga correcto y de esa manera reducir el consumo energético, ya sea gas cuando hablamos de una caldera de condensación o bien electricidad cuando hablamos de una bomba de calor. Estos serían termostatos con sistema de comunicación, podríamos decir, o protocolos de comunicación estándar. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de fabricantes lo que tenemos son termostatos nativos, es decir, hay un diseño de un termostato que se ha realizado juntamente con el generador, sea la bomba de calor o sea la caldera, son termostatos nativos que directamente se comunican generador-termostato, y esto nos permite algunas prestaciones más. Incluso ya de cara a interacción con el usuario nos permiten, además de más funciones, más prestaciones que luego veremos, nos permite pues, una conectividad ya con una aplicación de fabricante en el que hay un manejo total de ese dispositivo. Siempre, independientemente de que hablamos de conectividad de termostatos, cuando hablamos de conectividad ya entendemos que hay una comunicación por radiofrecuencia entre el termostato y el generador, donde el protocolo básico de comunicación hoy en día, que todos tenemos consolidado, es Wi-Fi. La mayoría de termostatos que hay en el mercado, la conectividad entre lo que sería el generador y ese elemento se realiza vía Wi-Fi. ¿Cómo se hace esta conexión, ¿no? Hemos dicho que el termostato es un elemento principal porque afecta al comportamiento, a la potencia entregada de ese generador. ¿Cómo se conecta este dispositivo, este termostato, con una serie de elementos, de pasarelas que nos permiten ya llevarlo a la nube, un concepto que también ha aparecido antes, y una vez ya tenemos toda esa información en la nube, poderla controlar remotamente, estemos donde estemos, mediante nuestro dispositivo móvil. Aquí lo que tenemos es una diapositiva muy básica, muy sencilla, esto daría para mucho más, pero un poco para entender pues, como las tres parejas de elementos que tenemos cuando hablamos de conectividad de equipos para climatización. Básicamente tenemos una primera conexión que es la
generador termostato, hemos visto antes, es fundamental. El termostato es el elemento que mide la temperatura ambiente de una o varias estancias de nuestra vivienda para dar órdenes al generador de cómo tiene que funcionar. Hay esta conexión, que suele ser wifi o radiofrecuencia, pero tenemos una relación directa entre el termostato y una bomba. Esto, por ejemplo, sería una bomba de calor, esto sería una caldera. Aquí puede haber diferencias en función del producto y el fabricante, donde esto ya es directamente una conexión por placa, ya tenemos ese elemento receptor dentro del generador, o bien requiere de un dispositivo externo, opcional, que se asocia a la caldera, pero que hace esa comunicación entre lo que sería, el termostato y ese elemento que nos conecta con el generador. Luego siempre tendremos también una pasarela de comunicación con el router, ¿no? En nuestra vivienda tenemos un router de fibra, ADSL, lo que tengamos, pues hay que instalar también un elemento, un bridge, una pasarela, que lo que hace es esa información que nos emite el generador, sea de forma directa o sea a través de un elemento intermedio, transmitirla a ese router para, a partir de aquí ya, lanzarla a un servicio en la nube. Esto hay múltiples opciones, pero generalmente siempre suele ser un servicio que ofrece el fabricante en la nube, donde toda esa información queda aquí recogida en la nube para luego, estemos donde estemos, esa nube nos conectamos mediante el móvil. Entonces, estemos donde estemos, el móvil podemos arrancar la bomba de calor, por ejemplo, esto llega a la nube, esto a través del router de nuestra vivienda lo hacemos pasar por el bridge de comunicación y a partir de aquí recibe la orden el generador, insisto, ya sea una bomba de calor o una caldera. Pero tenemos estos tres, podríamos decir, parejas de elementos necesarios para, de alguna manera, que la información fluya. Termostato generador, el bridge o pasarela de comunicación con el router y luego el servicio ya en la nube, una vez colguemos esta información en la nube, que podemos atacar con nuestro dispositivo móvil. Esto, ya digo, depende del fabricante, marcas, pero habrá más accesorios, menos, esto dependerá si tenemos más implementada en placa estas prestaciones, pero generalmente cualquier marca que encontréis en el mercado trabajará de esta manera. ¿Qué funciones podemos tener con estos termostatos? Hablamos ya de termostatos nativos o con prestaciones ya más avanzadas. ¿Qué funciones podemos realizar con nuestro dispositivo móvil con estos termostatos? Hay una serie de prestaciones de confort, luego veremos otras de mantenimiento. A nivel de confort, pues podemos manejar a distancia el generador, ya hemos dicho, cambiar temperatura de consigna, hacer programaciones horarias. Podemos planificar diariamente 2, 3 franjas horarias con diversas temperaturas de confort en función de nuestra usabilidad de esa vivienda. Esto se puede programar de forma muy sencilla. Ya me avanzo, es una de las comodidades de trabajar con este tipo de termostatos con integración móvil, es que es mucho más sencillo trabajar de esta manera, con una app directamente en el móvil, que ir a la caldera o al propio termostato y cambiar aquí y programar. Es una interacción mucho más sencilla que nos permite cambiar consignas, programaciones horarias. En cierta tipología de termostatos nos permite tener múltiples temperaturas ambiente. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos pues, válvulas de radiador que ya actúan como termostato ambiente de cada habitación y todo esto lo integramos con este sistema, todo inalámbrico, para no tener un único termostato, sino tener múltiples termostatos ambientes. De hecho, el RIT en la última modificación ya en nueva edificación obliga a que cada estancia, por defecto, tenga que tener un termostato ambiente propio. Todo esto es integrable y la conectividad vía móvil nos permite pues, opciones más completas que si hablamos de termostatos menos sofisticados, podemos decir. Control por temperatura independiente. Esto obviamente mejora la eficiencia de la instalación porque lo que hacemos en función de esa ocupación es abrir y cerrar, configurar de forma diferente cada estancia, es mucho más versátil. Esto también podemos tener en el caso que tengamos termostatos que lo permitan, geolocalizado, es decir, esto va asociado a un móvil, a una cuenta de uno o varios móviles en nuestra vivienda. Si en la vivienda no hay nadie, automáticamente el sistema podemos configurarlo para que baje la temperatura de confort, básicamente para no consumir energía si no estamos. En el momento que la geolocalización, si la tenemos activada, detecta que nos estamos acercando a la vivienda, lo que hace automáticamente es cambiar la temperatura consignada de confort, no la eco, podríamos decir, no la reducida, sino la de confort. Con lo que nos permite hilar muchísimo más fino, ¿no? Más allá de esto, de aspectos de confort en cuanto a manipulación de estos elementos, también este tipo de termostatos tienen asociadas unas prestaciones en cuanto a monitorización de energía. Hemos oído también en la mesa redonda de que es fundamental monitorizar correctamente nuestras instalaciones para saber en cada momento qué estamos consumiendo, ver nuestras pautas de uso, de consumo y si es necesario modificarlas. Esto la única manera es midiendo el consumo de estos generadores, de esta instalación. Estas aplicaciones asociadas a estos termostatos avanzados permiten
a partir de horas de funcionamiento del generador, hacer nuestras gráficas de consumo. Y a partir de aquí, si un mes detectamos algo diferente, podemos analizar. Es decir, hay opciones muy, muy interesantes, más allá de actuar, manipular, sino cuanto a monitorizar información. Hay también aspectos más domóticos, que el usuario cada vez los tiene más interiorizados. Pues estos termostatos avanzados permiten también la integración con asistentes por voz. Alexia, Google Assistant, el que sea. Permitimos también, de alguna manera, más allá de conectarnos con el móvil, podemos dar órdenes a estos equipos con la voz. Esto, bueno, hay usuarios que también pues, les interesan este tipo de prestaciones. Más allá de aspectos de confort, porque esto al fin y al cabo son aspectos de confort de ese usuario, hay otros aspectos de esta conectividad, de este tipo de termostatos, muy interesantes en mi opinión, y que aquí sí que hay una evolución grande en el futuro, que es los servicios adicionales que pueden ofrecer el fabricante sobre estos generadores. Hablamos, por ejemplo, de postventa remota, es decir, es algo que esto está más consolidado en instalaciones de tipo terciario, veremos luego, pero en instalaciones de tipo residencial se puede hacer, técnicamente se puede hacer. Otra cosa quizás es que el mercado, el usuario, esté lo suficientemente maduro para acometer este tipo de postventa remota, es decir, de poder monitorizar el equipo. Un SAT puede monitorizar esa caldera o bomba de calor de forma remota y a partir de aquí actuar, modificar, hacer algún tipo de acción que no sea in situ. Esto tiene una serie de ventajas enormes. Aquí hay un campo de desarrollo, se realiza, es bien cierto que no estoy hablando del futuro, es una cuestión de presente, pero que sí que entiendo que hay una evolución importante. Y luego también aspectos en cuanto a Big Data de mantenimiento predictivo. Aquí sí que hay más recorrido por hacer, es decir, toda esta información que va a la nube, esta información la puede recoger, la recoge de hecho el fabricante. Con esta información se pueden hacer muchas cosas. Una primera línea de evolución es esta cuestión de mantenimiento predictivo. Pues a partir de ciertas horas de funcionamiento, en función de ciertos parámetros, podemos prever si ese elemento es susceptible de sustituirse en unos meses, etcétera. Todo este tipo de cuestiones obviamente han de ir avanzando. Hay una cuestión también que todo esto, estos dos aspectos, el usuario ha de dar permiso para poder utilizar esta información, pero el Big Data, ese manejo de esa infinidad de datos que tenemos en la nube, obviamente también puede repercutir en positivo para mejorar el funcionamiento y el uso de esos sistemas de climatización en aplicaciones de tipo doméstico. Vamos a la otra parte, que sería la conectividad de equipos terciarios. Aquí ya digo, tanto Jordi como Adolfo entiendo que entrarán en mayor detalle en sus presentaciones. Aquí básicamente lo que se quieren plantear es un par de ideas generales. Una instalación de tipo terciario, centralizada, pues un poco el concepto, las virtudes de la conectividad serían las mismas que hemos dicho para instalaciones de tipo residencial. Lo que ocurre que obviamente hablamos de instalaciones más complejas que manejan diversidad de equipos dentro de esa instalación, con lo que al fin y al cabo tenemos más puntos de control. Aquí ya no hablamos de termostatos, hablamos de múltiples sondas instaladas en diversos elementos de la instalación, que toda esa información la recogemos de forma remota, básicamente para actuar tanto con los generadores que tengamos como otros elementos de campo, como válvulas, bombas, etc. Ese mismo concepto, pero obviamente mucho más complejo. Aquí hablamos ya de protocolos de comunicación pues, más potentes en términos técnicos, Modbus y BACnet, hay más, pero entenderíamos que son los dos protocolos de comunicación más extendidos. Y a partir de estos protocolos pues tenemos pues, también múltiples opciones. Podemos hacer una gestión, una conectividad básica, actuando únicamente sobre el on-off de los generadores. Podemos integrar esto en el BMS, ¿no? El control general del edificio, y remotamente actuar sobre una multitud de elementos vía bus, o bien también podemos utilizar pues, soluciones web server, ¿no? de conectividad vía web que ofrecen los fabricantes. Incluso también, esto simplemente para transmitir un concepto, lo óptimo es que tengamos un único protocolo de comunicación en un edificio que controla las instalaciones de climatización, ventilación, etcétera, de forma unificada, pero ocurre a veces que en función de los equipos utilizados pues tenemos lenguajes, ¿no? Protocolos de comunicación que pueden ser diferentes. Esto a nivel de integración se puede resolver sin ningún problema cuando tenemos una parte de una instalación con protocolo BACnet, porque los equipos son BACnet, otros son Modbus. Todo esto obviamente se puede integrar perfectamente para... La idea final es recoger esto en un único lugar, en una nube, para luego poder actuar, leer, monitorizar todos los elementos de la instalación. Aquí lo que os decía, hay varios niveles, ¿no? Igual que pasaba con los equipos de tipo doméstico, varios niveles de acceso. Uno simple, que es actuar solamente sobre la arrancada y paro de los generadores, por ejemplo. Es un sistema de una conectividad muy básica.
Aquí es directamente atacar sobre bornes correspondientes de la placa del generador. Luego tenemos pues, una conectividad total o integración total en BMS vía bus. Nosotros, por ejemplo, en el caso de mi empresa trabajamos con Modbus, otras empresas con Bagnet, el que sea, pero tenemos un bus de datos en el que arrastramos toda la información del generador y otros elementos de campo, o bien también opciones de fabricante que puede ser una conectividad vía web, un web server que se llama, donde podríamos decir que esto es como una pasarela, un bridge, entre comillas, similar al que tenemos en una instalación residencial, que nos permite lanzar toda esa información de los generadores y otros elementos de campo a la nube. Aquí veis un poco en mayor detalle este concepto. Es un poco la misma idea, lo que tenemos siempre es un dispositivo que lo que hace es se conecta con un router, ADSL o fibra, o bien incluso puede plantearse también GSM, puede ser conectividad GSM, pero de alguna manera lo que hacemos con este elemento es lanzar toda esta información a la nube y a partir de este punto ya podemos vía móvil, vía portátil, vía tablet, acceder a diversos elementos de la instalación, donde estas aplicaciones web server de fabricante es un concepto similar a lo que hablaríamos del concepto de Modbus Bagnet, un poco más sencillo, pero que nos permite luego tener pues, un sinóptico de la instalación donde tenemos en cada momento qué temperaturas, qué regímenes de carga, qué elementos están trabajando, qué elementos están parados, etcétera. Y luego también, obviamente más allá de eso que es leer, actuar sobre caldera, bomba de calor, abrir válvulas, podemos actuar remotamente sobre esos elementos de campo. Mismo concepto de doméstico, pero obviamente más tecnificado, más complejo, porque las instalaciones son más complejas. Este es otro ejemplo para una instalación solar térmica, hablando de renovables. También, obviamente, una instalación solar térmica con una serie de dispositivos de conexión nos permite leer y actuar sobre esos elementos de la instalación. Ya para acabar, creo que más o menos estoy en tiempo, vamos a ordenar un poco las ideas. Ya digo, hemos hablado de forma muy transversal de temas de conectividad. Aquí podríamos bajar en los 5 o 6 temas que hemos planteado muy en detalle, pero vamos a ordenar un poco esta presentación. Sí que entendemos que la conectividad, aquí lo haremos a la inversa, empezaremos por instalaciones terciarias y bajaremos a residencial. La conectividad en equipos terciarios está consolidada, hace años que se realiza, hay desarrollo, claro que lo hay, pero está consolidada porque estas instalaciones más complejas, más tecnificadas, requieren sí o sí de este tipo de elementos, básicamente para tener un control y un funcionamiento óptimo de ese sistema. Son instalaciones que manipulan instaladores, mantenedores, hay una ingeniería detrás, hay un léxico técnico y una tecnología que está más consolidada por los actores que aparecen respecto a una instalación doméstica donde un usuario no tiene que ser técnico. Está, podríamos decir, más consolidada que las instalaciones de tipo residencial. Aquí, más allá de aspectos de leer temperaturas, actuar elementos, sí que hay una utilidad muy grande de presente en las opciones de gestión energética, tener un control exacto de cuánta energía estamos consumiendo en esa instalación. En sistemas híbridos esto todavía se refina mucho más para actuar de forma adecuada en los generadores y que trabaje el que, si hibridamos, por ejemplo, una bomba de calor y una caldera, ¿no? Una instalación de tipo terciario, pues saber en cada momento cuándo tiene que arrancar uno y tiene que arrancar otro. Son instalaciones más complejas y que requieren de una gestión energética pues más precisa. Y luego también aspectos de postventa remota. Este web server que os comentaba, por ejemplo, pues a nivel de fabricante nos permite hacer un mínimo de acciones, no en obra, no in situ, y a veces pues revisando históricos de errores, actuando, cambiando algún parámetro de forma remota, se resuelve el problema en la instalación y no requiere de esa actuación in situ, por lo que eso también tiene una facilidad, una agilidad y una reducción de costes. Esto, en mi opinión, es más interesante que otros aspectos más visuales. En los productos domésticos, pues ya hemos dicho que estas opciones cada vez nos las demanda más el usuario final. Obviamente, esto poco a poco, todas estas prestaciones ya más consolidadas en instalaciones terciarias están bajando y cada vez bajarán más al usuario doméstico, con esa realidad que son esos termostatos tan sofisticados que permiten actuar la caldera o bomba de calor doméstica con la aplicación móvil. Temas de monitorización y gestión energética, pues hemos dicho un par de veces, fundamental en sistemas híbridos. Esto tiene que haber un desarrollo cada vez mayor en instalaciones de tipo residencial. Luego ya más a medio plazo, pues explotar lo que hemos comentado, esas opciones de análisis predictivo, utilizando Big Data, previendo patrones de uso incluso para cambiar automáticamente el funcionamiento de estos generadores y esas intervenciones remotas que pues tienen la ventaja de una reducción de costes,
y luego también pues, una agilidad de respuesta del fabricante para solventar los problemas. Aquí también, pues antes también se ha comentado, estas cuestiones predictivas, Big Data, etcétera, también son más viables hoy en día por las redes móviles, por ejemplo, que tenemos la 5G, realidad virtual. Obviamente hay tecnologías complementarias que ayudan a este manejo de datos, a este Big Data, para que tengamos mayor agilidad de respuesta, porque hay cuestiones sobre todo de realidad virtual. Nosotros hemos hecho en una empresa algunas pruebas de actuar remotamente equipos con gafas que está el usuario en su móvil, etcétera. Todo esto está muy bien, pero requieren detrás pues, unas redes móviles suficientemente potentes en transmisión de datos para poderlo hacer de forma fluida. Un 4G, algunas cuestiones no lo permiten, un 5G sí. El 5G ya empieza a ser una realidad. Por tanto, poco a poco vemos que aquí, en conclusión, es donde al menos entendemos que habrá el potencial y el crecimiento exponencial en este tipo de prestaciones en cuanto a conectividad. Bien, esto es todo por mi parte. Espero que haya sido de vuestro interés. Aquí os dejo mi contacto por si cualquier consulta, con mucho gusto lo contestaré. Y nada, agradezco la atención. Muchísimas gracias, Gaspar. Tenía un par de preguntas para hacerte, pero has sido tan explícito, que ahora has dejado todo tan claro que han sido contestadas dentro de tu explicación. O sea que muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Espero que haya sido igual de interesante para todos los participantes como lo ha sido para mí. De nuevo, muchas gracias, Gaspar. Gracias, Ramón, y gracias a todos por la asistencia y la escucha.